Buen día, somos estudiantes de la maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría del curso de Gestión de Riesgos 1. Somos el grupo número 4 y en esta oportunidad vamos a presentarles lo que es el gobierno corporativo. Gobierno corporativo. Bueno, el gobierno corporativo es un conjunto de normas, sistemas, procesos y prácticas que se aplican para controlar y dirigir el funcionamiento de una empresa. Para empezar, en el gobierno corporativo se tienen que establecer una serie de regulaciones. Pues estas regulaciones dan un orden principalmente a las relaciones que se entablan entre la alta gerencia, la junta directiva y los accionistas de una empresa. Pues además norman las relaciones entre la empresa y los grupos de interés que apoyan la operación de la organización. Lo más importante es que las normas del gobierno corporativo ayudan a fortalecer la posición ética de la empresa, ya que se aplican mejores prácticas corporativas. El gobierno corporativo pues tiene diferentes funciones y cabe mencionar o destacar la distribución de poder. Con esto se busca establecer quién manda a quién y quién decide qué. Esto para evitar el sesgo y la duplicidad de funciones. Asimismo establece controles y establece quién va a controlar a quién y cómo y cuál va a ser la forma de reportería. También establece alineación de incentivos y la forma en que se van a compensar. La estructura del gobierno corporativo puede variar de una empresa a otra. En lo general, pues se estructura de esta manera: conformado por asamblea de accionistas, consejo de administración o junta directiva, el cual pues se conforma de comités, los cuales reciben de apoyo en su gestión, asimismo de una dirección general o alta gerencia. Bueno, como veíamos, dentro de la estructura del gobierno corporativo tenemos los siguientes elementos. Asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas está integrada por personas o entidades que tienen su capital invertido en la empresa. Por esa razón analizan y evalúan los rendimientos y los riesgos de las inversiones que realiza la empresa. Es decir, la asamblea de accionistas es el órgano superior en el control y decisión de las inversiones, dado que su propósito principal es proteger las inversiones o los intereses de los accionistas. El consejo de administración o junta directiva. Este se encuentra formado por los propietarios, inversionistas y consejeros externos de la entidad. Su función principal pues es determinar las estrategias que se deben seguir. Además, se encarga de supervisar las acciones del grupo directivo de la organización para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Dirección general o alta gerencia. Bueno, de manera similar, la dirección general es pues la encargada de realizar las tareas administrativas y es la responsable de la correcta aplicación del sistema de control interno de la entidad. Se encuentra integrada por un grupo de gerencial, es decir, personas que ocupan los puestos más altos dentro de la empresa. Pueden ser cargos como presidente, vicepresidente, gerentes, subgerentes, directores y subdirectores. Y por último tenemos los comités de apoyo al consejo de administración. Estos, con la finalidad de administrar y vigilar la operación y estrategia de la sociedad, el consejo realiza funciones y actividades en distintos temas, tales como planeación, control estratégico, auditoría, cumplimiento normativo, administración de riesgos, operación entre partes relacionadas, recursos humanos, finanzas, adquisición de inversiones, entre otros. Comités de apoyo. Con el objetivo de dar mayor y puntual seguimiento a algunas de las principales funciones del Consejo de Administración, entre las mejores prácticas se encuentra la generación de comités de apoyo adicionales. La creación, fusión o eliminación de estos entes es facultad del Consejo de Administración y su eficacia pues dependerá del tamaño de la empresa,
su grado de institucionalización y su nivel de profesionalización en la implementación de las prácticas. Dentro de los comités de apoyo tenemos lo que son el comité de auditoría, comité de riesgos, comité de evaluación y compensación, así también el comité de riesgos y cumplimiento, comité de prácticas societarias, comité de planeación y finanzas, entre otros. El gobierno corporativo cuenta con 4 principios esenciales, los cuales son responsabilidad, y ya que es evidente que el gobierno corporativo permite que se identifique claramente a todos los accionistas y las responsabilidades que cada uno asume, lo que hace que toda la estructura empresarial en general trabaje con un mayor grado de responsabilidad. También cuenta con independencia, ya que el gobierno corporativo logra que las decisiones y acciones que tome cada miembro de la organización se realice de forma imparcial, objetiva y totalmente independiente de la opinión o juicio de cualquier otro miembro del consejo, lo que hace que las acciones y decisiones no se encuentren afectadas por procesos de corrupción. Asimismo cuenta con transparencia, ya que generalmente la forma en la que opera el gobierno corporativo obliga a que sus miembros elaboren y presenten sus informes en el tiempo oportuno y con datos exactos que reflejen la situación real de la empresa. Asimismo, igualdad, ya que resulta razonable entender que el gobierno corporativo fomenta y promueve la igualdad en los derechos que tiene cada uno de los accionistas que arriesgan su capital dentro de la empresa. Estos derechos están asociados a que todo accionista debe estar informado de lo que sucede en el día a día de la empresa. Control interno. Es un proceso efectuado por la dirección, la alta gerencia y el resto del personal con el fin de que nos proporcionen una seguridad razonable en cuanto al logro de las metas y los objetivos. Aunque el buen control interno no se puede garantizar por sí solo que la organización logre tales metas y objetivos. Dentro de los objetivos y propósitos tenemos lograr que las operaciones se lleven a cabo de una forma eficaz, eficiente y económica, así como producir productos y servicios de acuerdo con la misión. Obtener información financiera y operacional en condiciones de integridad, calidad y oportunidad, así como cumplir con las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos administrativos. Y también salvaguardar los recursos contra desperdicios o pérdidas, abusos, errores y fraudes. Con las responsabilidades en relación con el control interno, nos indica que todo el personal tiene la participación en el sistema de control interno, en el cual es desarrollado y ejecutado por las personas, además de que los guíe y provea una base para la rendición de cuentas. La eficacia del sistema de control interno dependerá de la actitud de respaldo de los mandos directivos y demás personal. La alta dirección y los mandos medios tienen la obligación de asegurarse de que los empleados ejecuten adecuadamente el trabajo, que cuenten con las habilidades y capacidades para poder desarrollarlo, además de brindar una correcta supervisión y capacitarlos en el desarrollo de sus obligaciones, y así asegurar que la organización tiene la capacidad para realizar correctamente su trabajo. Con respecto al gobierno corporativo y el sistema de control interno, el gobierno corporativo se refiere al establecimiento por parte de los órganos de gobierno de los mecanismos para poder alcanzar la misión y los objetivos estratégicos. Las responsabilidades de este gobierno corporativo se derivan del mandato expresado en las actas constitutivas, en los estatutos y en los acuerdos de la creación de las organizaciones establecidas por la Junta de Gobierno o bien en las leyes o reglamentos que las rigen. Gestión de riesgos corporativos. Este es un proceso aplicable a la definición de las estrategias de la empresa y diseñado para poder identificar los eventos potenciales que puedan afectar a la organización.
como por ejemplo poder gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. La norma ISO 31000 es de mucha utilidad debido a que se emplea para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos corporativos y de esta manera poder reducir los efectos negativos que puedan producirse. Tenemos que considerar ciertas características, dentro de las cuales existen una serie de índices de referencia que se deben tomar en consideración, como por ejemplo la frecuencia, la gravedad y la duración media. El tratamiento de estos riesgos potenciales y reales van a permitir a la empresa manejar eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y las oportunidades asociadas. De esta manera, pues, se va a mejorar la capacidad de generar valor con el fin de tener el éxito y poder lograr un equilibrio óptimo entre los objetivos de crecimiento y la rentabilidad y los riesgos asociados, además de desplegar recursos eficientemente con el fin de lograr los objetivos de la entidad. Dentro de esta gestión de riesgos, pues hay que considerar las capacidades y pues son las siguientes, que se debe de alinear el riesgo aceptado y la estrategia, así como estableciendo los objetivos correspondientes y desarrollar mecanismos para gestionar los riesgos asociados. Mejorar las decisiones de respuesta a estos riesgos ya identificados y proporcionar rigor para identificar los riesgos y seleccionar las políticas alternativas para poder responder a estos riesgos, con el fin de evitar, reducir, compartir o aceptar. También se debe de reducir a las sorpresas y pérdidas operativas y también poder identificar y poder gestionar la diversidad de riesgos que podemos encontrar en toda la entidad. Conflictos de interés. Son aquellas en las que se produce un conflicto entre los intereses de una empresa o determinadas personas vinculadas a la misma o a su grupo empresarial y las obligaciones de dicha empresa respecto de un cliente, o entre los diferentes intereses de dos o más de sus clientes ante los cuales la empresa en cuestión mantengan obligaciones de índole económica o jurídica. Existen tipos de conflictos de interés entre los cuales encontramos ser real, que se refiere cuando un servidor se encuentra en una situación en la que debe de tomar una decisión en el marco de esta y existe un interés particular que podría influir en sus obligaciones como servidor público. Por ejemplo, cuando se requiere un puesto, ya no se realiza el proceso de reclutamiento normal y contratan un referido o a un familiar. Tenemos el tipo de conflicto potencial, que se refiere cuando el servidor tiene un interés particular que podría influir en sus obligaciones como servidor público, pero aún no se encuentra en aquella situación en la que deba tomar una decisión. Como por ejemplo cuando se favorece a un conocido para que participe en un proceso donde se va a favorecer económicamente. Y el tipo de conflicto de interés aparente, que es cuando el servidor público no tiene un interés privado, pero podría llegar a concluir, aunque sea de una manera tentativa, que sí lo tiene. Transparencia. La revelación de la información es un importante elemento de gobierno corporativo, porque genera la disciplina de mercado y refuerza los controles externos a los que están sometidas las entidades de vigilancia. Esta revelación incrementa la transparencia frente al funcionamiento de la sociedad, la cual promueve la toma de decisiones informadas y permite el ejercicio adecuado de los derechos de los accionistas minoritarios, consumidores, financieros, acreedores e inversionistas. Estas decisiones informadas generan un mayor control de la gestión de los órganos del gobierno corporativo. Todo esto crea incentivos para que las entidades actúen de forma prudente en el manejo de sus riesgos. Principales amenazas de no tener buenas prácticas de gobierno corporativo. Encontramos la mortalidad empresarial, que se refiere cuando hay ausencia de reglas claras, esquemas de decisión y una estructura para poder entender el procesamiento de los conflictos. Ineficiencia operativa se refiere cuando una persona no tiene las competencias adecuadas y que solo sirve para la participación en el patrimonio, y esto puede llevar a un reproceso, sobrecostos y también a unos riesgos estratégicos de la compañía. Confusión de roles.
Se refiere cuando una persona asume diferentes roles, ¿verdad? Y esto dificulta definir cuáles son sus límites y sus espacios para poder tomar sus funciones. Y esto nos afecta al momento de la toma de decisiones y también en la productividad y en la sostenibilidad de la empresa de una manera negativa. La mala reputación se refiere a no tener relaciones de transparencia y reglas claras con respecto a la interacción con los grupos de interés y puede afectar la credibilidad y la confianza, así como dañar los negocios y afectar la demanda. Y la falta de claridad estratégica pues se refiere cuando a los socios o accionistas deben de tener claros sus nortes estratégicos para poder definir ya sea los objetivos en común e ir todos en la misma dirección. Beneficios que se obtienen de la aplicación del gobierno corporativo. A. Promueve la confianza entre los inversionistas o accionistas, porque esto va a reducir el riesgo de que los administradores o los socios mayoritarios actúen de forma inadecuada. B. Se mejora la relación de todos los inversionistas, puesto que se cuenta con una información que resulta oportuna y suficiente para saber la situación de la empresa. C. Afianza el proceso de la forma de decisiones y el control de la empresa. Esto hace que la empresa se vuelva más productiva y competitiva. Para sintetizar, se puede concluir que la empresa puede beneficiarse con el uso del gobierno corporativo, porque ayuda a que la empresa funcione mejor y que la toma de decisiones se realice de una manera más ágil y adecuada. También permite que el proceso administrativo se realice de manera más efectiva. A continuación vamos a ver un video para que nos quede más claro el concepto de gobierno corporativo. Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto al gobierno corporativo. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. Entender qué es el gobierno corporativo, quiénes lo conforman, cuáles son sus objetivos, así como sus ventajas e importancia, y finalmente pasaremos a tener una breve idea de cómo crearlo. Dicho todo esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es el gobierno corporativo? Vamos a partir mencionando que se refiere al conjunto de normas y procesos que se aplican en la operación, control y regulación de una organización. Justamente es el gobierno corporativo el que asienta, el que da las bases de cómo quiere que se manejen las normas y procesos desde una perspectiva estratégica, desde un proceso de planificación para que se aplique a una empresa. Ahora, todas las organizaciones tienen un gobierno corporativo. La diferencia es que muy pocas las elaboran desde una manera de planificación, es decir, de una manera bien estructurada, y la tienen de manera formal, es decir, la tienen escrita a través de un papel que puede ser revisado y presentado. En cambio, la gran mayoría de las empresas lo tienen, pero desde una perspectiva informal, es decir, no nace tanto desde un proceso de planificación, por tanto no está bien estructurado y tampoco lo tienen a mano o visible, sino más bien simple y llanamente se maneja en la mente de principalmente las personas o los cargos estratégicos administrativos que llevan justamente la dirección de la organización. Asimismo, el gobierno corporativo define los derechos, responsabilidades y obligaciones de los participantes corporativos que actúan en la toma de decisiones estratégicas. Nosotros sabemos que quienes toman decisiones estratégicas son los participantes corporativos de una empresa. Básicamente, digamos que una empresa tiene un sector o una área operativa, que son aquellos cargos que realizan las actividades ordinarias y por tanto no tienen que ver dentro de la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, tiene un segundo nivel, digamos ya administrativo, pero que más se encarga de la supervisión del control del área operativo, y luego ya viene una área administrativa gerencial, digamos, que esta área sí se encarga de la toma de decisiones estratégicas de la empresa, pero aún así
así, encima de ellos encontramos a la junta directiva, encontramos a los dueños de la empresa, quienes son los verdaderos participantes corporativos y quienes a partir del gobierno corporativo que se ha definido, tienen que seleccionar a los principales participantes corporativos, es decir, a quienes van a guiar en la estrategia de la organización, así como definir sus derechos, responsabilidades y obligaciones, porque caso contrario, cualquier dueño, cualquier accionista o inversionista de la empresa podría hacer lo que quiera o lo que se le plazca, y asimismo un gerente general podría ejecutar la estrategia o alcanzar los objetivos que él desee, cuando más bien un gerente general es quien debe simple y llanamente ejercer los deseos de los objetivos, metas que desea alcanzar los dueños, los inversionistas de una empresa. El gobierno corporativo, en resumen, entonces, es el conjunto de prácticas que garantiza la operación legal, ética y comprometida de la compañía. Este es quien asienta estas bases para que puedan ser puestas en marcha dentro de una organización, y asienta estas bases a través de un proceso de planificación estratégico de cómo se debe manejar la operación justamente, y el compromiso de los participantes corporativos para lograr la estrategia planteada. Ahora bien, ¿quiénes conforman el gobierno corporativo? Como ya mencionamos, el gobierno corporativo está conformado únicamente por los más altos directivos de una empresa, que por su nombre direccionan a la organización a la estrategia planificada. Y justamente el gobierno corporativo tiene una estructura piramidal, que como vemos en el segundo punto, el más alto nivel está constituido por la junta directiva de la organización. Es decir, este conjunto de miembros que son dueños de la empresa y que son electos por periodos especificados para que lleven justamente el directorio de la empresa. A ellos les sigue ya personas contratadas para que justamente direccionen la empresa hacia la estrategia, como son los gerentes generales y asimismo el personal administrativo de más alto nivel, como podrían ser los gerentes de las áreas más importantes de la empresa. En tercer lugar, ¿cuáles son los objetivos del gobierno corporativo? El principal objetivo justamente es, por un lado, la definición y por otra parte la regulación gubernamental de la organización, lo cual demanda las siguientes actividades. En primer lugar, la definición del Código de Gobierno Corporativo, que este no es más que el conjunto de prácticas que adopta, implementa y cumple la organización, así como la estructura y los medios para lograr los objetivos. Asimismo, demanda un desarrollo del código de ética justamente de la empresa, la cual incluye la definición de los valores, aquellos principios y normas de la organización para afianzar y cumplir buenas relaciones tanto con los accionistas como con los clientes, así como con los colaboradores y los proveedores, es decir, con todos los clientes internos y externos de la empresa. También tiene que ver con la conformación de la estructura de capital de la empresa, es decir, definir correctamente la estructura de capital, los fondos necesarios, así como políticas de entrega de dividendos y recapitalizaciones acorde a las expectativas de los inversionistas, de los socios o accionistas. Y finalmente, la implementación de la estructura organizacional y el equipo gerencial. Es decir, definir los cargos que requiere la empresa, así como las jefaturas y la jerarquía, todo esto para manejar de forma correcta la operación de la empresa. Y de igual manera el equipo gerencial para ejercer actividades de supervisión y dirección encaminada hacia el cumplimiento de la estrategia y de los objetivos propuestos. Recordemos que así como vimos en el primer punto que el principal objetivo no solo es la definición, sino también la constante regulación, vemos en el segundo punto que el gobierno corporativo también ejerce una especie de auditoría o control interno en los procesos de cumplimiento y adecuación de las actividades señaladas.
Es decir, el gobierno corporativo no solo se queda con definir, con asentar las bases de todos estos objetivos que hemos ido revisando, sino también ejerce actividades de constante revisión que se esté cumpliendo y que sean los adecuados para cumplir con una correcta operación del negocio, así como para lograr los objetivos planteados. En cuarto lugar, ¿cuáles son las ventajas e importancia del gobierno corporativo? O mejor dicho, ¿por qué una organización tendría que tener un gobierno corporativo, como ya hemos revisado, bien estructurado, bien definido, que nace desde un proceso de planificación y que lo tienen escrito a mano y listo para presentar a los clientes internos y externos de la empresa? En primer lugar, para una mejor administración de la empresa, para definir buenas prácticas y una buena planificación de la organización. Recordemos que un gobierno corporativo asienta las bases desde un proceso de planificación para una correcta administración y cumplimiento de la empresa. Asimismo, para lograr una mayor atracción de financiamiento, ya que el gobierno corporativo brinda de mejores estándares, compromiso e imagen de la corporación. Un gobierno corporativo indica bastante sobre la formalidad y compromiso de los participantes corporativos estratégicos de una empresa y por tanto asegura mayor confianza a los agentes de financiamiento tanto con recursos ajenos como con recursos propios. Es decir, la empresa va a lograr conseguir más fondos de financiamiento a un menor costo, tanto si es que requiere financiamiento con agentes externos, como podría ser de instituciones financieras, o si es que quiere conseguir financiamiento con recursos propios, es decir, nuevos inversionistas o accionistas para la organización. De igual manera, el gobierno corporativo logra generar confianza en el mercado, tanto por la solvencia financiera como por el compromiso que tiene a la satisfacción para los clientes internos y externos. Entonces, no solo se va a lograr mejores estándares con agentes de financiamiento. Recordemos que uno de los objetivos del gobierno corporativo también es lograr el compromiso, la satisfacción con los clientes internos y externos de la empresa, es decir, con proveedores, con clientes y con los mismos colaboradores que trabajan dentro de la organización, los cuales estarán gustosos de justamente colaborar con la empresa. Finalmente, logrará protección de los derechos de los inversionistas. Justamente esto servirá para otorgar beneficios para la tranquilidad en el cumplimiento con los dueños de la organización. Recordemos que uno de los objetivos del gobierno corporativo era la estructura de capital, en el cual se definían los fondos de capital necesarios, así como políticas de entrega de dividendos o recapitalizaciones del dinero logrado, todo esto para cumplir con las expectativas de los inversionistas y lograr que se encuentren satisfechos con la organización. Finalmente, pasemos a revisar cómo crear un gobierno corporativo. Evidentemente, lo que nosotros vamos a presentar a continuación son unas pautas muy generales que se tienen que tomar en cuenta, pero recordemos que la base de un gobierno corporativo es justamente la definición e implementación, como también la regulación de normas, prácticas, reglas, responsabilidades, derechos y obligaciones, tanto de los principales participantes corporativos como para la operación y cumplimiento de la empresa. Entonces, primero una empresa tiene que partir por definir o identificar la Junta General de Accionistas, que simple y llanamente representa el órgano supremo de la empresa y básicamente engloba a todos los dueños o inversionistas que han puesto de sus fondos para el capital de una empresa. Recordemos que uno de los objetivos del gobierno corporativo es la estructura de capital. Para ello, justamente define los fondos necesarios de capital y relacionado con ello va a estar la selección del número de inversionistas o accionistas que desea la organización, así como las políticas de dividendos y recapitalizaciones de los beneficios logrados. A raíz de que se ha identificado quiénes serán o quiénes son los accionistas de la empresa,
se tiene que conformar un directorio, que no es más que la junta directiva de una organización y que por lo general, aunque depende mucho del tamaño y las expectativas o necesidades de una organización, pero suelen estar compuestas por 10 integrantes, 5 principales y 5 secundarios, y que suelen ser electos para determinados periodos. Básicamente, la junta directiva será la principal encargada de definir el gobierno corporativo de una empresa, ya que toda la junta general de accionistas no podría tener voz y voto dentro de la estrategia y gobierno corporativo de una empresa, sino más bien se tienen que elegir a las personas o inversionistas más adecuados para definir e implementar justamente lo que se desea. A raíz de ello, también se tienen que elaborar diferentes tipos de comités, como por ejemplo el comité normativo, que por lo general está conformado por un miembro del directorio, el gerente general de la empresa y un auditor general. Básicamente, este comité lo que desea es justamente cumplir con la actividad de regulación de un gobierno corporativo, es decir, revisar que se esté cumpliendo las normas y procesos definidos, así como que sean los adecuados para la operación y estrategia de la empresa. Otro comité que se tiene que definir es justamente el comité gerencial, que está conformado de igual manera por un miembro del directorio, el gerente general y diferentes gerentes del área. Los comités gerencial son armados en base a las áreas más importantes o fundamentales de la empresa. Por ejemplo, puede haber un comité de proyectos, un comité de gastos o un comité de presupuestos. Todo esto con la función de la revisión y correcta gestión de estas áreas fundamentales. A raíz de que ya tenemos definidos quiénes son o quiénes serán la Junta General de Accionistas, así como quiénes conformarán el directorio y cómo estarán compuestos los comités normativos y gerenciales y de qué áreas nomás abarcarán, se procederá a definir la alta gerencia. Básicamente quiere decir a la selección de quién será el gerente general y los gerentes nacionales de las áreas más importantes de la empresa. Para ello, se tiene que conocer ya cuáles serán los objetivos y estrategias de la empresa para seleccionar a los gerentes más adecuados y capacitados para direccionar la estrategia hacia la operación diaria de la empresa. Y por último, pasaremos ya a definir un organigrama, que es la estructura organizacional de la empresa, es decir, definir los cargos necesarios para la organización, así como las jefaturas y jerarquía necesaria para manejar la operación. De esta manera, el gobierno corporativo se encargará de seleccionar a los participantes corporativos estratégicos que se encargarán de direccionar la empresa hacia la estrategia necesaria, y luego los participantes corporativos serán ya quienes se encarguen de administrar, de supervisar la operación a los participantes operativos de la empresa para traducir la estrategia en las actividades diarias de la empresa.